de ponerle dónde naciste, cuándo, tu primeros encuentros con la música y con el candombe. O sea, es largo el camino, pero podés hacerlo. Bueno, nací en tal lugar, conocí el candombe acá, allá, donde sea. Bueno, nací en Santa Fe y crecí en Río Gallegos, en el sur. En Río Gallegos, mi primer acercamiento a la música fue desde la guitarra, en el ámbito familiar, que después se fue trasladando a instituciones, y terminé dando en un conservatorio. Inicié ese camino muchos años, desde los 11 hasta los 18. Y en la adolescencia tuve un taller de percusión en donde tocaba el redoblante y leía partituras. Y ahí fui conociendo más profes que tocaban tambores de parche de cuero. Y en ese tiempo se armó el primer grupo de percusión, de improvisación con lenguaje de señas. ¿En qué año estamos hablando? Eso habrá sido en el 2000. Mi conocimiento de ese grupo fue en el 2011 más o menos. 2010, 2011. El grupo creo que se armó un tiempo antes. En Río Gallegos. Y estas personas, compraban tambores de La Plata, de Buenos Aires, viajaban todo el tiempo, traían libros, traían videos. Y ahí aprendí como los primeros conocimientos del mundo del tambor. Y del mundo del candombe fue más cuando me vine a La Plata, que algo ya me habían hablado del candombe allá, y cuando me vine a La Plata terminé de conocer. La primera vez que vi una comparsa fue en Meridiano Quinto, en un carnaval, y fue La Minga. Y ese día que vi salir esa comparsa me quedé maravillada, y lo único que podía pensar era en la idea de estar ahí tocando. Y ese año me puse a buscar comparsas que estuvieran cerca de mi casa, y una de ellas, la comparsa que tocaba cerca de mi casa era Guanaquembé. Y me arrimé a preguntar si podía sumarme, y al siguiente año, en el 2014, empecé ahí. Así que ese es el camino. ¿Qué tambor empezaste tocando? Y el chico. Me acuerdo que en ese momento me prestó el tambor un compa de Los Tintos, así que yo tenía un tambor pintado de los colores de Los Tintos, en una comparsa donde habían tambores con otras insignias y otros colores. Uh-huh. Igual, Quembé no tenía los tambores pintados, pero sí deambulaban otros colores, y yo era la distinta, la rara. Y además el chico era mucho más chico que un chico convencional en ese momento. Claro. 2014. 2014. ¿Eso todavía estaban en la Plaza España o ya se habían ido para el Parque Castelli? Un ensayo hice en Plaza España y después todo en el Castelli. Claro. Sí, que en ese momento habían tenido muchos conflictos con el barrio. Uh-huh. Sí, me acuerdo. ¿Y cuando empezaste a tocar de chico, aprendiste ahí en el grupo o ya más o menos tenías esos conocimientos de allá del taller de percusión de Río Gallegos? Un poco me había enseñado un amigo de Río Gallegos, que siempre me río porque estábamos esperando un bondi en la terminal, y esta persona, Seba, es una persona muy curiosa y que está todo el tiempo palpando su cuerpo donde sea que esté, tocando ritmos, probando cosas. Y estábamos esperando un colectivo muchas horas en una terminal, y ahí me enseñó a tocar el chico, y me acuerdo que yo tocaba arriba de lo que él tocaba,
pero no tenía conciencia y no me ubicaba temporalmente, y yo tenía como cierta percepción de que estaba bien y él me decía que no. Y me acuerdo que una vez toqué realmente los tambores, que fue con él que conocí los tambores. Y conocí los tambores en un lugar muy particular que fue en el Chaltén, que había un amigo de él que se había ido a estudiar a La Plata y se fue a vivir a Chaltén y se llevó su cuerdita. Así que mi primer contacto con una cuerdita fue en el Chaltén. Y después de eso, yo ya estaba estudiando música en La Plata y bueno, recibí todos los toques de los tambores en la facultad. Y cuando entré a Guanacaembe ya conocía los toques básicos. Yeah. Qué interesante eso que decís. Y en la Guanacaembe tenía como momentos de formación donde te enseñaban algo, había un espacio de escuelita, ¿sí? Sí, había un espacio de escuelita antes del ensayo y bueno, después había un ensayo más general, a veces habían encuentros por familia de tambor, en un costado se reunían los pianos, en otro los repis, en otro los chicos. Y después se armaba la batea y salíamos caminando en el medio del Parque Castelli. Y bueno, las primeras veces no salías, tenías que escuchar. Me acuerdo que mi primer llamada de Candombe del 25 en el 2014 salí llevando el estandarte. Y es re interesante eso que por ahí te ubicás en ese lugar o te ubican porque todavía no estás para tocar en batea. Y en realidad esos lugares también son súper importantes y tienen como su cuestión escénica. O sea, para estar ahí también hay que poner el cuerpo y poner la mirada y estar en contacto con lo que sucede alrededor, y en ese momento no tenía ni idea. Además yo quería tocar el tambor, no sé por qué estaba ahí, ¿no? Pero bueno, de alguna manera era una forma de estar en la comparsa, en la grupalidad, y eso sí estaba claro en mí. ¿Cuánto tiempo tocaste el chico? El chico desde ese año, 2014, y yo ya en Guanacaembe habré estado 1 año y medio, y la última parte de mi tiempo ahí yo ya coqueteaba con el repi y cada tanto lo agarraba y escuchaba mucho a mis compañeras que tocaban repique, así que no olvido tampoco a esas referentes, a Vale, a Marti, que de alguna manera implícitamente me enseñaron también. Y bueno, y Guanacaembe se disuelve en el 2015, no, en el 2016, a comienzos del 2016, si no me equivoco. Y en octubre de ese año era el encuentro nacional. Yo ya había participado del encuentro nacional del año anterior, que había sido en Salta, y me había quedado con una sensación de mucha expansión en ese encuentro, y al año siguiente, aunque se haya disuelto la comparsa, yo quería ir al encuentro, y me acuerdo que justo ese año encima me había comprado mi primer chico, y cuando llegó el momento de ir al encuentro, me compré mi pasaje, me fui a la terminal sola con mi tambor, envolví mi tambor en cartón, y cuando me subo al colectivo habían otros compañeros que tocaban candombe que me reconocieron por el tambor y me empezaron a hablar. Y estas personas resulta que iban a un taller en el Olga y que eran parte de Aibá. Entonces ahí en ese colectivo conocí a algunos compañeros de Aibá que resultaron ser después compañeros de comparsa. ¿Y ahí te enganchás con Aibá, ahí el toque? En ese viaje, sí. Con esos chicos, y después del encuentro ya te sumas. Claro, después del encuentro no dejé de ir al Saavedra. Claro. Sí, fue un enamoramiento muy, muy interesante, como un encuentro muy lindo.
¿Ahí ya estabas tocando chico o repique en ahí va? No, yo tenía mi tambor chico y iba con mi chico a todos lados. Incluso ese año, más allá de empezar a ir al Saavedra, también tenía la mirada puesta en otras comparsas y me interesaba ir a rejuntes, como vincularme con el candombe platense, que todavía no lo había hecho, había estado muy poco tiempo en Guanacambé y de alguna manera eso había sido como una burbuja. Entonces empecé a conocer más gente del ambiente y fui a algún ensayo a Bieló. Pero bueno, siempre estaba con mi chico. Y en Aibá, en esos momentos, 2016, 2017, yo llevaba mi tambor y éramos un grupo como de 7, 8 personas y ahí sucedía rápidamente el intercambio de tambores porque rotábamos todo el tiempo y además como en ese momento no estábamos consolidados como una comparsa, sino más como un grupo de personas que se juntaba a tocar candombe, fluía mucho más esto de cambiar de tambor. El juego. Sí, y además estábamos muchas horas tocando candombe, no teníamos que coordinar nada a nivel grupal o algún tipo de ensayo para algo. Sí, igual cada tanto nos hacían invitaciones y bueno, habían cortes ya establecidos que venían del taller que ellos habían transitado en el Olga. Los primeros cortes de Aibá son los cortes que se aprendieron en el taller del Olga. Y bueno, eso sí, había momentos para estudiarlos y cuando nos invitaban a tocar a algún lado, que en general tocábamos en centros culturales, en algún evento de índole social, alguna lucha política, alguna flia también. Siempre estábamos este grupito de 7, 8 personas y nos presentábamos como Aibá. Pero desde esos comienzos es súper interesante porque nunca asumíamos o no nos veíamos como comparsa en ese momento. Es más, íbamos a las llamadas a ver y a escuchar y por ahí a tocar en el rejunte también. ¿Y el repique cuándo lo empezaste a tocar? Así de manera oficial. Cuando dijiste, voy a empezar a tocar repique. Y seguramente cuando terminé de comprar un tambor usado, entonces el hecho de tener tambor ya me daba la posibilidad de elegir siempre. Sí, eso. Creo que el acceso al tambor es lo que más puertas me fue abriendo. Tener el tambor físico. Claro, sí. Tenerlo vos en tu casa, llevarlo a otra vez. Sí. ¿Y en qué momento el grupo o vos encontrás el rol que ahora estás ocupando? Bueno, en esos años, no sé, capaz que voy a decir cualquier verdura de tiempo, pero tengo la sensación de que en el 2018, después de casi 2 años de estar en Aibá y de ser un grupo de 7 y 8 personas, a veces 12, en el 2018 Santi es un ser que venía motorizando el grupo y dirigiendo y pasando los cortes. Además él llevaba la cuerda al parque, a las 2 de la tarde ya estaba en el parque, como siempre a disposición y poniéndole el cuerpo. En el 2018 se da la situación de que se va a vivir a otro lado y
Yo también el año anterior en la facultad venía estudiando el lenguaje de improvisación, el lenguaje de señas para improvisar. Entonces venía tirando señas donde sea que esté porque me encanta practicar eso y jugar con la música. Así que en el parque siempre lo hacía y de alguna manera en un momento fue algo más a la par compartir esa dirección. Y cuando Santi se va a vivir a otro lado, inevitablemente quedo en ese lugar, que me llevó un montón de tiempo también asumirlo. Y creo que hasta el día de hoy es parte de un proceso que está vivo conmigo, que no es cerrado, sino que lo sigo amasando y lo sigo reflexionando sobre eso. Pero bueno, es un proceso muy lindo también y de mucho empoderamiento y de mucha sanación de lo vincular, porque en general en las comparsas por ahí la persona que ocupa ese lugar, no sé, tiene ciertas formas de vincularse con las personas que no son saludables y bueno, siento que lo estamos sanando a eso, porque queremos construir otra cosa, otra mirada. Bien, ahí va. Bueno, ¿qué es el candombe para mí? Sí. Es una expresión artística que se ha ido transformando y que fue tomando como distintas formas en función al contexto de cada lugar geográfico y de cada tiempo. Y que inevitablemente se da a través de la socialización y de los vínculos, y que para que eso suceda y fluya hay que desandar un montón de camino en lo vincular. Hay muchas heridas y luchas que ahora ya dejaron de estar silenciadas, así como lo fue la esclavitud en su momento. En este momento como que nos toca transformar otras heridas y para mí el candombe es un medio de transformación de todo eso. Y creo que ahí está todo dicho.